Bé, comencem. José Miguel Contreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por esperar con estoicidad, señor Contreras. Muchas gracias. Senyor Camps, igual. Gràcies. Molt bona tarda. A vostè no li dic res perquè és la segona vegada que ve el programa i ja sap que en aquest programa estem enganxats a l'actualitat, però el senyor Contreras és la primera que espero que no sigui l'última i clar, haurà pensat que entràvem massa tard, però volíem escoltar el que deia Héctor Merino. El primer que volem saber, abans de donar pas al Quim Esteban amb el seu informe, señor Contreras, está usted escuchando con muchísima atención al señor Merino. ¿Qué nos puede decir? Bueno, este es un tema que lleva mucho tiempo dando vueltas. Yo creo que si no existe la condición de autónomo, pues es un asalariado, diga lo que diga. Yo entiendo, cuidado, que se le genera otros problemas por supuesto, a los trabajadores de este tipo, que realizan este tipo de trabajo, porque evidentemente lo que dicen, ¿quién nos va a contratar? Pues mire usted, la legislación, él ha dicho una cosa que no es cierta, que la ley lo permite. No, mire usted, la ley dice lo que dice, se interpreta, y quien permite eso son las autoridades, el gobierno, el ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La ley es la ley, se hace y hay que aplicarla. Y cuando se aplica mal, pues da malos resultados. Y cuando eso va a los tribunales, pues los tribunales corrigen la mala aplicación de una ley o la no aplicación de una ley. Entonces, yo lo que diría es que si estos señores no son autónomos, ellos dependen de una forma exclusiva de las empresas que le contratan para hacer el reparto. Por lo tanto, son empleados. Es decir, yo tendría clarísimo, yo lo tiraría por ahí. Eso trae otras consecuencias, que sería la reacción de las empresas que los contratan, que los que tienen que contratar y ponerlos dentro de plantilla, para ver cómo ellos reorganizan su cuenta de explotación, teniendo en cuenta que tienen allí una serie de personajes que antes les pagaban por cada uno de los viajes y ahora tienen que pagarle en una serie de condiciones que tienen que pactar y que tienen que llegar a un acuerdo económico, pero siempre bajo el marco del contrato laboral, por cuenta de terceros. Esto que acaba de decir señor Contreras es muy importante. Donen pas al señor Camps, después a Quim Esteban. Claro, porque nosotros estamos hablando de los falsos autónomos pensando que los oyentes de Radio Nacional, evidentemente es mi error, entienden la diferencia entre un falso autónomo y una persona que no lo es. Evidentemente, como el Tribunal Supremo ha fallado que estos profesionales son falsos autónomos, estos señores forman parte directamente y automáticamente, y si me equivoco me corrigen, que els que en saben son vostès, de la plantilla de Globo o de cualquier otra app que ofrezca este servicio, ¿no? Estos señores, como usted ha dicho muy bien, no cobrarán por la rapidez con la que envíen la hamburguesa o el sushi o un paquete de Amazon, sino que sencillamente formarán parte de esta plantilla y tendrán un sueldo fijo. ¿Es esto? No, y tendrán unas condiciones económicas que tendrán que negociar, que habrá una parte fija y habrá una parte variable. Okay. Y evidentemente siempre buscando pues la eficacia, primero una retribución justa que van a buscar los trabajadores y una retribución o un coste eficiente como para que això pugui ser rentable la empresa. Miquel, què ens diu? En primer lloc, entenc perfectament la preocupació per part de l'Héctor de dir, vale, ara ens han legislat, que ja tocava, que al final l'únic que demanem és tenir clar què es pot i què no es pot fer en el nostre dia a dia. El pitjor que pot passar és quan reps una sanció, una multa o un càstig per una cosa que no és conscient que estàs fent malament. Al final, des dels autònoms, primer sempre defensem que tothom compleixi al màxim escrupolosament la llei vigent i evitar la picaresca. I ja hem fet diverses jornades del tema dels autònoms, amb magistrats, amb inspectors de treball i amb advocats laboralistes que hi en tenen força, i ens donàvem compte que hi havia una gran part de grisos, que això és el pitjor que ens pot passar. Perquè si una persona té la picaresca i l'enxampen, doncs escolta, que el castiguin. Però si una persona es pensa que ho està fent bé, l'enxampen, el sancionen, no el deixen treballar, etc., al final no estem solucionant el problema, sinó que el que estem creant és inseguretat jurídica, preocupació en el sector i al final por a l'hora de fer el pas. Nosaltres sempre hem defensat que el treball autònom té que quedar molt clar què és i què no és. Estàs en una cadena de producció, doncs és règim general. Tu estàs treballant des de casa teva per projectes i no per hores, sinó per un concepte d'un projecte, d'un treball concret a un preu pactat, amb el teu talent, això és treball autònom. I a partir d'aquí pots dignificar molt aquest treball i quan més bo ets, millor el pots cobrar. Per fer un informe, per fer un càlcul, per fer un projecte, per fer un plano, per fer una feina, el que sigui. Per tant, el treball autònom té molta sortida, i més en el món digital. També entenem, i fa molt temps que reclamem, que es legisli la figura de l'autònom digital. Perquè avui en dia, des de qui es pot treballar molt.
Home, i a més, no només es pot treballar molt, senyor Camps, i ara ho analitzarem al nostre programa, sinó que aquest nou status quo en forma de pandèmia fa que també la professionalitat d'algú que exerceixi una tasca laboral no passa per anar a un despatx. Per això ahir vam parlar d'aquesta regulació del teletreball que a la fi ha arribat, i també, per exemple, com a xifra, el pes dels autònoms dins el total d'afiliats a la Seguretat Social és gairebé la meitat, a Catalunya el 16,5%, és a dir, que aquesta és una xifra molt i molt alta. El fet de que també hagin canviat les metodologies per exercir una feina també fa que, òbviament, això s'hagi de revisar. Quim Esteban, escoltem el teu informe i continuem conversant amb el senyor Contreras i el Miquel. Endavant. Bona tarda, Sílvia. Doncs el que hem volgut fer avui també és una mica veure quan paga un autònom aquí a Espanya i quan paga l'autònom a la resta d'Europa, per fer una valoració i també que els oients ho tinguin clar. A Espanya... Un segon, Quim, és que el senyor Camps, vostès no ho veuen, però aquest programa s'hauria de veure a través de la ràdio. El senyor Camps s'ha posat literalment les mans al cap i el senyor Contreras ha fet un somriure molt especial. Així doncs que entenc que, atenció, estimats oïdors de la pública, vostès que són autònoms i ens estan escoltant, cójanse los machos, com diu un amic meu mexicà, perquè la diferència serà brutal, Quim. Espero no equivocar-me, Home, no, que t'has equivocat. A Espanya, donar-se d'alta com a autònom és gratis. Sona bé, no? Molt bé. Totalment. Però el problema és que des del primer mes has de pagar una quantia fixa cada mes. La quantia depèn dels ingressos i del temps que es porti donat d'alta. D'aquesta manera, aquest any la quota mínima estableix que un autònom per treballar un mes ha de pagar entre 286 euros, que és el mínim, fins als 1.234, que és el màxim. Això sí, els nous autònoms poden acollir-se al que s'anomena una tarifa plana i que redueix la quota als 60 euros al mes durant un any. Però aquesta no és l'única quantia que ha de pagar un autònom. També ha de pagar els seus impostos, com per exemple l'IRPF, que acostuma a ser un 15% del que facturen en total, però és que hi ha autònoms que arriben a pagar un 24% del que facturen en total. A part, també han de retornar l'IVA que apliquen a les seves factures. Això aquí a Espanya, però i als altres països europeus, doncs per exemple a Luxemburg, els autònoms no paguen quota fixa, però sí que paguen en funció dels seus ingressos i de la seva activitat. El sistema de cobertures és molt semblant al del nostre país. A Itàlia tampoc paguen una quota fixa i només es paguen els impostos en funció dels beneficis. La cobertura engloba la jubilació, la desocupació, la malaltia i també la discapacitat. A Holanda, la quota és de 50 euros l'any i a Alemanya has de pagar quota si l'autònom ingressa més de 1.700 euros. A França, l'autònom ha de pagar a partir del segon any i depèn de la seva activitat i facturació. I aquí al costat, a Portugal, la despesa fixa mensual va des dels 124 euros fins als 1.500. Has dit? A on? A Portugal, 124, 1.500, però són els més cars, els de Portugal. Hi ha llocs on no es paga quota, sinó simplement pagues un tant per cent per al que has facturat. Bé, doncs aquesta és la circumstància, la diferència i també d'alguna manera la metodologia a l'hora de pensar en com els falsos autònoms treballen en altres zones del món. La situació dels autònoms ara, senyor Contreras i senyor Camps, és difícil, és complicada. Abans jo he començat el programa recitant als llocs de Catalunya no hi haurà Carnestoltes, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina, i el meu equip m'ha mirat dient, s'ha donat un cop al cap, per què està parlant del Carnestoltes quan volem parlar dels autònoms? Doncs perquè aquest cap de setmana el diari La Vanguardia publicava un informe devastador de com els ferians, les persones que són autònoms i que treballen una fira, qualsevol festa major o qualsevol Carnestoltes, per exemple, doncs estan en una situació de molta precarietat perquè evidentment no poden oferir els seus serveis professionals, no? Esclar, si ser autònom abans, és una pregunta pels dos, señor Contreras, si ser autònom antes era difícil, complicado, arriesgado, ahora es como ser un acróbata del Circo del Sol sin ningún tipo de seguridad y caer al vacío, ¿no? Sí, pero yo creo que cometemos un error de fijarnos en lo que está pasando y no analizar digamos, sobre qué colectivo está pasando eso, cómo se ha ido creciendo ese colectivo, por qué ha ido creciendo. En teoría, el autónomo es un empresario, tiene voluntad es un emprendedor, y por lo tanto, bajo su conocimiento y bajo su capacidad financiera, pues decide ponerse en marcha para desarrollar un proyecto empresarial. Eso, en teoría, los libros dicen eso, pero eso no es la verdad.
Eso es media verdad, o un 60% de verdad, un 70% de verdad. Y aquí tenemos al presidente que me puede ratificar. Es decir, yo he visto desde el año 1979, ya me remonto a años, de cómo la crisis del petróleo hizo desaparecer una montaña de empresas y empezó a provocar la aparición de un autónomo en mayor proporción de lo que había antes. Antes autónomos había gente que tenía una empresa de textil con 300 trabajadores y eran autónomos, porque eran empresas individuales, no tenían forma de sociedad mercantil y eran autónomos. Eso les costó muy caro a más de uno cuando la crisis del petróleo y la crisis del textil. Pero sí que es verdad que a raíz de esa crisis empezó a haber dos fenómenos, digamos, en donde fueron apareciendo de una forma sistemática el autónomo. Aparecieron porque las empresas se constituían en cooperativas, en sociedades anónimas laborales, y por lo tanto en aquella época los socios trabajadores tenían que ser autónomos. Esto, evidentemente, provocaba un incremento de eso. Pero aquellos señores que se habían tenido que quedar con la empresa, porque la empresa había hecho quiebra y la única solución para ellos era continuar haciendo lo que ellos conocían y con las subvenciones que podían tener en aquel momento, evidentemente ellos no eran emprendedores. Yo tengo un caso de una empresa de 250 trabajadores que era una sociedad anónima laboral. ¿Cómo terminó aquella sociedad anónima laboral? Pues ofreciéndole las acciones al consultor que les salvó la compañía, porque preferían ser empleados a no ser emprendedores. Quiere decir... Claro, perdóneme, señor Contreras, usted está diciendo una cosa muy interesante, me va a permitir, ¿eh? Esto de los emprendedores, usted lo conoce muy bien, es algo muy, muy anglosajón. Sí. Es decir, en Estados Unidos es fácil ser emprendedor, fácil, las leyes te apoyan, es sencillo. El made self-man, ¿no? Antes estábamos escuchando Glenn Ross, lo que explica David Mamet en este texto. Pero aquí en España no. Es decir, oiga, un señor que tenga, por ejemplo, una distribuidora de latas en una empresa, un expendedor, ¿no? Es decir, el señor que está poniendo las latas en esa nevera para que luego pues, nosotros podamos tomarnos un refresco, ese señor también es un autónomo. No tiene por qué ser un emprendedor, es un señor que o es autónomo o no trabaja, pero que es un poco lo que le pasaba a Héctor Merino. Lo importante de un emprendedor es que tiene dos cosas. Coordina medios de producción, humanos y materiales, y en segundo lugar, asume un riesgo. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que el autónomo solamente cuenta con la furgoneta que tiene, que le ha vendido la empresa, que lo ha echado y le ha dicho que tiene que ser autónomo, pero que le regala o le vende la furgoneta, automáticamente ese señor pasa a formar parte, digamos, de las filas de los autónomos. Pero no son autónomos. Es un falso autónomo. Ese señor es un esclavo. Digamos, ese señor es un esclavo. Porque no tiene ningún derecho y tiene todas las obligaciones si quiere comer. Entonces yo creo que eso que nos ha pasado, eso que nos está pasando, porque además yo no he hecho estudios porque no tengo tiempo para esos estudios, pero me hubiese gustado hacerlos y a lo mejor la asociación o la PIMEC de autónomos a lo mejor los puede tener o los puede hacer, incluso me ofrezco a que lo hagamos conjuntamente. Y es ver cómo hay una correlación entre crisis, paro y luego empiezan a crecer los autónomos. ¿Por qué? Porque no encuentran trabajo. Y si no encuentro trabajo, yo tengo que comer. Y entonces, si yo resulta que soy jefe de taller de una empresa, pues me pongo como lampista. O me pongo a reparar aparatos de televisión. De aire acondicionado. Pero evidentemente ese hombre, su voluntad no es de emprender y lanzar para adelante por obligación, un proyecto empresarial. Claro, por obligación. Pero eso es fundamental porque luego no va a impulsar realmente un proyecto empresarial. Va a tener un modus vivendi que le va a permitir vivir mejor o peor según la situación económica y su saber hacer, pero no va a impulsar un proyecto empresarial. Y ese es el verdadero emprendedor y ese es el verdadero autónomo. Sí, pero el lampista no es Mark Zuckerberg de Facebook. Quiero decir, el lampista, cuando se ve obligado, y ara li donem pas al Miquel, Miquel, que vostè pot dir el que vulgui quan vostè vulgui. Usted lo ha explicado, vamos, en Romano Paladí. El señor que está trabajando de jefe de taller de SEAT, por ejemplo, me lo estoy inventando, se queda sin trabajo, por lo que sea, se pone por su cuenta y pone un taller de lampistería en el barrio de Sants. Ese señor
ha puesto el taller de lampistería en el Barrio de Sants porque no tiene más remedio. Pero ese señor no tiene la imagen, ni la formación, ni la ambición que tiene un emprendedor que crea un e-commerce. No. Entonces, bueno, pues oiga, que no nos vendan gato por liebre, porque no es así, porque no lo es desde un punto de vista empresarial, no lo es desde un punto de vista de formación curricular y no lo es desde un punto de vista de fortaleza personal. Perdón, ¿eh? No, és que quiero... Té raó, José Miguel. Passa que al final hi ha moltes dades que sí que ens van ubicant en tot aquest món de l'emprenedoria i l'autònom. Jo vaig ser aleshores, abans de ser president d'Autònoms, de ser durant un grapat d'anys president de PIMEC Joves de Catalunya, de PIMEC. Per tant, l'emprenedoria la vaig conèixer molt de prop. I al final una frase que venia repetint constantment a les meves entrevistes i a les meves xerrades és que no ens podem permetre com a país o com a teixit productiu és que aquell que ho estigui fent bé se'ns enfonsi per motius que no siguin estrictament empresarials. Què vol dir? Que si jo em dedico a fer ampolles d'aigua i no en sé prou perquè em costen 4 i les venc a 3, doncs m'haig de formar millor, n'haig d'aprendre, m'haig d'assessorar millor o encertar-la. I aquesta persona no la podem ajudar gaire. Ara, si jo ho estic fent bé, m'he format i estic fabricant a 3 i venent a 4, o comprant a 3 i venent a 4, o que sigui que estigui fent, no podem caure per motius que no siguin estrictament empresarials. I la realitat és que la majoria de motius no són estrictament empresarials. Primera causa de fallida d'emprenedors, autònoms i petita i mitjana empresa segueix sent la morositat. Quan hi ha morositat, ja no dic el fet de no cobrar, que per suposat ho és el fet de cobrar tard. Mentre tinguem empreses de l'IBEX 35 que paguin a 170 dies de mitjana, qui s'atreveix a començar un negoci? 170 de mitjana vol dir que alguns que paguen a un any. Llavors, clar, o sigui, aquell que comença, que quan comença té que pagar tot el comptat, que no té risc amb ningú, que no té crèdit amb ningú, com s'ho fa per anar pagant tot el que compra i tot el que la gent que contracta i tal, quan cobrarà d'aquí mig any? No, i a més, amb l'estatus quo de la Covid, i torno a repetir el mateix, la davallada d'ingressos de molts autònoms és elevadíssima. Totalment. Hi ha persones que abans cobraven 1.000 euros al mes o 1.100 i ara cobren el 50% menys. Per tant, això vol dir que els autònoms exigeixen al govern espanyol una pròrroga més ambiciosa de les prestacions que tinguin una vigència més llarga. Per què? Perquè les ajudes habilitades a l'estiu en alguns casos no han arribat. Hi ha crèdits de l'ICO que no han arribat. És que nosaltres seguim considerant, i no em canso de repetir-ho, que ajudes no n'hi ha hagut. En el millor dels casos hem tingut aplaçaments. Clar, però ajuts no n'hi ha. O sigui, aquí se'ns ha convidat a endeutar-nos a través d'uns préstecs ICO amb un any de carència i un interès en teoria molt baix per seguir pagant les despeses mensuals recurrents que cadascú teníem. Clar, perquè... Ja fos un lloguer d'un local, un espai comercial, una furgoneta, una màquina, el que sigui. Ningú ens ha dit un seny de bloquejar produint zero, has de seguir pagant. Com ho fas? Pues no, endeuta't. Home, ja, però això hauré de tornar tard o d'hora produint menys. No. I a més, el titular de fa 2 dies al País, alguns o paguen la quota o mengen. Clar, perquè quina és la nova realitat del teixit d'autònoms que ens estem trobant? Que, suposant que haguem sortit d'aquesta pandèmia i comencem a recuperar la normalitat, el que no s'ha recuperat és la facturació o els ingressos. És a dir, jo ja puc obrir, ja puc pagar el lloguer, ja puc fer-ho tot, però estic ingressant un 30% menys, 40% menys, 50% menys que fa un any. Per tant, la nova realitat és que, sigui per por, sigui perquè el conjunt de la societat té menys diners, sigui pel que sigui, la realitat és que la gent no està venent el que estava venent. Per tant, com has de pagar el que devies més el que segueixes generant, ingressant menys? Tenint en compte que potser ja no vens d'uns estalvis potents. Avui hem sabut que el restaurant Isop, és un dels restaurants importants a la ciutat de Barcelona, amb 2 estrelles Michelin, ha tancat. Diverso, de David Muñoz, ha tancat. Els germans Roca han tancat teòrica i pràcticament perquè hi havia un cas de Covid, però han tancat. És a dir que, sigui per cas de Covid, sigui perquè no tenen clientela, sigui per les raons que siguin, tanquen. No estem parlant del petit restaurant que té un local de menús a Sant Antoni. No. Estem parlant de restaurantes de altísima categoría, marcas, efectivament, que están cerrando. Es decir, si estos señores... Amb molts anys de bona feina... Efectivament, que tienen una carrera avalada por su trabajo riguroso, como dice el Miquel, cierran con una economía más saneada, entiendo, que el señor que tiene una casa de menús en Sant Antoni, aquí alguien tiene que tomar una decisión rápida, señor Contreras.
¿Qué estamos haciendo mal? Mire, vamos a ver. Mal... Perdone, igual... Sí, no. Vamos a ver. Está claro que aquí estamos sufriendo un problema, las consecuencias, y luego veremos si hay cosas bien hechas o mal hechas. Pero sí que es verdad que lo que nosotros pensábamos que venía aquí una enfermedad, una gripe, o un mes de agosto, es decir, el mes de agosto, también la gente deja de trabajar, mucha gente, y se va por ahí, y no pasa nada. Lo que pasa que era un mes de agosto bestia que pensábamos que iba a durar 3 meses, y no está durando 3 meses. El profesor Trías calculaba que esto se podía recuperar en 8 meses. Yo también era de la opinión que esto entre 8 meses y 12 meses se podía recuperar. Entonces, ¿qué es lo que le pedías al gobierno? ¿O qué es lo que yo pensaba que había que pedirle al gobierno? Al gobierno había que pedirle 2 medidas. Tienes que financiar este decalaje, este periodo tú tienes que financiarlo, te pongas como te pongas, porque no es como consecuencia de una crisis económica, sino una crisis económica, unos problemas económicos como consecuencia de una pandemia o de un tema sanitario. Y en segundo lugar, incrementar la capacidad de consumo del ciudadano. Y eso solamente lo podía hacer dejando más dinero en manos de los ciudadanos, bajando las retenciones y bajando los impuestos. Y por lo tanto, el IVA. Y por lo tanto eso. Pero claro, hemos de pensar que tenemos un Estado con un déficit de 1,4 billones. Que realmente decirle que se meta ahora en 200, 250, 250 mil, 200 o 300.000 millones de euros más de endeudamiento es complicado. Bueno, posiblemente ellos lo harían para otras cosas. Es complicado teniendo en cuenta que Bruselas ya ha dicho que o hacemos los deberes, no nosotros solos, sino otros muchos países europeos, claro, o la ayuda de los tibios, como digo yo, no los frugales, los tibios, yo los bautizo como los tibios, no van a llegar. Claro, es decir, si no tenemos la ayuda de la Comunidad Europea, señor Contreras, no habrá dinero. Se va a poner todo muy difícil. Sí, bueno, yo que mi trabajo normalmente, o buena parte de mi trabajo, tanto en mi despacho como con los clientes, es diseñar malas noticias. No, escenarios futuros para tomar decisiones previamente, porque tú no lo puedes tomar, la decisión el día que has tenido el problema no lo puedes tomar, tienes que preverlo para poder prever la solución inmediata. Entonces, realmente hay escenarios truculentos. Hay escenarios truculentos porque se mezcla la crisis económica con la crisis política y con la crisis social. Entonces, y ese mix es una bomba, es una tormenta perfecta que si realmente se produjera eso, yo no sé, yo ayer leía o veía una serie de Netflix en donde había una señora que se iba al pasado y le decía a una, oye, planta patatas porque crecen rápido y porque va a venir una hambruna. Porque ella preveía que venía la hambruna, ¿no? Y dijo, oye, espabilate y prepárate para la hambruna, ¿no? Es decir, realmente el escenario puede ser dramático si el dinero no llega, y aquí seguimos haciendo tonterías en términos políticos y en términos económicos no terminamos de soportar el agujero que nos está haciendo la pandemia, porque evidentemente nosotros hablamos de los pequeños, los grandes aguantan más, pero yo tengo clientes del sector de hostelería que el socio principal es un fondo de inversión y tiene cerrado todo, y suerte que tienen dinero para aguantar eso, y posiblemente pues los 5 restaurantes que tienen alrededor y que le quitan un 15% de clientela, pues cuando abra no los tendrá y saldrá más reforzado. Pero evidentemente la crisis nos está llegando a todos. Bueno, yo tengo que reconocer que de momento a nuestro sector no ha llegado, pero también ya llegará, porque nosotros vivimos de los clientes, vivimos de las empresas, por lo tanto ya vendrán a llamarnos a la puerta la crisis. Pero yo creo que sí que hay escenarios dramáticos. Yo creo que el gobierno tiene que hacer los deberes con Europa, porque Europa es la que nos puede sacar de este follón. Esto quiere decir que tiene que recabar los recursos necesarios como para poder aguantar la crisis, los empresarios que sean más afectados por la crisis. Senyor Camps, abans de donar pas a Juan Carlos Higueras, professor de IAE Business School, que el tenim en antena. Digui'm, senyor Camps. Has apuntat abans, Sílvia, un parell de coses. Una és la capacitat d'estructura financera i de resistència de l'autònom i la petita i mitjana empresa. No és comparable a una empresa ja consolidada i tal. I això no està tenint en compte. O sigui, que obligant a tot el teixit d'autònoms a produir zero, a quedar-se tancat a casa, per una cosa que mai discutirem, que era una crisi sanitària, per tant es tenia que tallar la infecció.
es segueixi cobrant la quota d'autònoms és una barbaritat, i això s'ha fet. Que sí que faran uns xicos i els xicos no arribaven, la gent deia, clar, jo tinc un incendi, se'm està cremant la cuina, o arriba l'aigua, o quan arribi l'aigua se m'ha cremat la casa, llavors ja no cal apagar res. I la sensació ha sigut molt dolenta, ha arribat tot tard i malament, a sobre amb condicions abusives per part de les entitats bancàries a l'hora de pujar el tant per cent d'interessos o col·locar un producte, assegurances de vida, etcètera. O sigui, ha faltat molta regulació, molta determinació per part del govern a l'hora de dir, això té que ser ràpid, àgil i directe, perquè tu no pots anar jugant quan tens un incendi, tens que anar a apagar-lo ràpidament, si no... Saludem a Juan Carlos Higueras, profesor de IAE Business School. Profesor Higueras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está Juan Carlos? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Le está escuchando Miquel Camps, presidente de Autónomos Pimec, y el señor José Miguel Contreras, que es autónomo y economista de Morrison ACPM de una auditoría. Señor Higueras, o profesor Higueras en este caso, aquí estamos, yo estoy escuchando con muchísima atención estos grandes especialistas y la verdad es que me estoy quedando cada vez más pequeña, porque la situación, el panorama que tenemos desde el puente no es precisamente halagüeño. Profesor Higueras, ¿cómo ve la situación de los autónomos en este país? Pues la situación de los autónomos es muy delicada y muy preocupante. Tenemos 3,3 millones de autónomos, de los cuales en Cataluña hay 550.000. Por hablar de Cataluña, por enfocarlo en Cataluña, ¿no? En la provincia de Cataluña están el 70% de ellos y la gran mayoría, casi un 80%, vive del sector servicios, precisamente el sector que más golpes ha recibido con la pandemia, ¿no? Turismo, pequeño comercio, hostelería, etcétera. Siempre los autónomos son los grandes olvidados. Son trabajadores, porque son trabajadores, en el fondo. Lo único que ocurre es que son trabajadores que tienen que pagar por intentar trabajar, porque tienen que pagar además una cuota. Las prestaciones que han recibido durante el estado de alarma, insuficientes. Después del estado de alarma siguen siendo insuficientes, pero además empeoradas en la medida que han perdido exenciones en las cuotas, ¿no? Y lo peor está por venir todavía, ¿no? Porque vemos que el verano, para muchos de ellos, que parecía que el verano podía ser una bolsa de oxígeno, ¿no? Para poder salir a flote, pues el verano ha sido malo. Algunos han salido y ya han quedado medio gas, y otros ni siquiera han salido, siguen aún esperando a ver si termina todo esto y reanudan o no reanudan la actividad, ¿no? Claro, en medio de todo eso, muchos muy endeudados, ya sea porque se han acogido a los préstamos estos avalados por el Estado, o incluso muchos de ellos, los pequeños autónomos, que han tenido que tirar de tarjeta de crédito y que tienen unos niveles de deudas que algunos ya se están planteando acudir al tema de la ley de la segunda oportunidad, ¿no? Si alguien no hace algo, pues es muy probable que miles y miles de autónomos ya echen el cierre definitivo, y tenemos que recordar que los autónomos son pues la base de nuestro tejido productivo. Es decir, nuestro tejido productivo está formado por 3,3 millones de autónomos y pequeñas y pequeñísimas empresas, y nadie parece hacer nada. Por si fuera poco, con esto termino esta parte, por si fuera poco, ahora llega el gobierno y dice, mira, a partir del 30 de septiembre las pobres prestaciones que había por cese de actividad ya no se van a dar porque no hay dinero. Segundo, las prestaciones que se han recibido habrá que declararlas en el IRPF el año que viene. Y tercero, y esta es la última campanada, vamos a plantear para los presupuestos del año que viene que además ahora los autónomos coticen por los ingresos reales. Bueno, pues esto no es más que ponerle palos a las ruedas del profesional, ¿no? Claro, pero yo no sé si es que efectivamente las personas que están legislando están viviendo en Matrix, porque la realidad nos dice que la falta de ayudas provoca que 200.000 autónomos se den de baja en este mes de septiembre, 200.000, sí. Y la crisis del turismo se ceba con los fijos discontinuos. Es decir, estábamos hablando antes, profesor Higueras, de dos restaurantes de altísimo nivel, uno en Barcelona y el otro en Madrid, Isop en Barcelona, Diverxo en Madrid, que han cerrado sus puertas.
Algunos dicen que es porque evidentemente hay un caso de COVID y son responsables y no pueden tener las puertas abiertas, otros porque evidentemente no está el patio como para desgraciadamente disfrutar de los platos de una estrella Michelin con lo que comporta económicamente, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una tesitura complicada teniendo en cuenta además que Madrid está como está, y usted lo sabe mejor que nosotros, profesor Higueras, que estamos pendientes de las declaraciones el viernes del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de la señora Díaz Ayuso, porque no solo hablaban hoy ya de Carabanchel o de Vallecas, sino de otras zonas de la ciudad como bueno, más céntricas, como por ejemplo Lavapiés. Así pues que, bueno, si efectivamente la zona de Madrid se va confinando por partes, oiga, pues aquí alguien tiene que dar una solución, porque 200.000 autónomos que se den de baja en septiembre, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, y a mí le aseguro que me encantaría no tener este tono ni explicar lo que estoy explicando en antena, pero estamos en la radio pública y tenemos la obligación de explicar lo que pasa y no lo que les gustaría a los otros que pasase. Por lo tanto, ¿dónde vamos? Bueno, pues evidentemente, como bien decías, es que muchas veces los que nos gobiernan no han sentido en sus carnes los problemas que tiene el ciudadano medio. Y es que muchos, yo no me atrevo a decir todos, pero la gran mayoría no han sido autónomos, o la gran mayoría pues no han tenido los problemas que tienen muchísimos de los empresarios que hay en España. Entonces, aquí nadie hace nada, pero por muchas razones, ¿no? A veces podemos decir por incompetencia, pero también es cierto es que no hay dinero. O sea, el problema es que no hay dinero, y el dinero de Europa veremos si llega a principios del año que viene, que probablemente no llegue hasta al segundo semestre del año. Me va a permitir, profesor Higueras, me va a permitir, lo estaba comentando el señor Contreras, me va a permitir porque acabamos de ver las imágenes a través del canal 24 horas del presidente Sánchez en Bruselas. Él, pese a todo, ha mantenido esta cita porque evidentemente la verdad es que el presidente Sánchez ha tenido una voluntad de hierro, porque ha hablado con Bruselas, ha luchado en Bruselas y está en estos momentos en Bruselas. Bien, pues ahí en la agenda tenía este viaje, no lo ha cancelado porque evidentemente, como usted decía muy bien y como decía el señor Contreras y el señor Camps, es básico y fundamental el dinero de Europa. Pero ¿vamos a poder aguantar hasta que llegue, teniendo en cuenta que no llega en enero, sino que llegará, entiendo, marzo-abril? Pues eso está por ver. En principio todavía tenemos capacidad de endeudamiento. La deuda pública ha subido dramáticamente, pero todavía tenemos capacidad de seguir endeudándonos. Y mientras el Banco Central Europeo siga comprando las emisiones de deuda, pues tendremos que tirar de endeudamiento. Pero lo que es cierto es que el día 1 de enero no va a llegar el dinero, ni el 1 de febrero, ni el 1 de marzo. Y luego tenemos que tener en cuenta que nadie tire del freno de emergencia que se negoció dentro de Europa, ¿no? Claro, es que es una situación tan dramática que parece como los autónomos es que están como en silencio, ¿no? Y cuidado, porque estamos hablando de los autónomos, y las ayudas que han recibido, pero es que no todos los autónomos han recibido ayudas, y probablemente si hay nuevas ayudas no la van a recibir, porque hay casi 1 millón de esos autónomos que son autónomos societarios, que son familiares colaboradores, que son autónomos con pluriactividad. Es decir, si tú trabajas como autónomo y además, por lo que sea, tienes un trabajo por cuenta ajena, por mucho que te haya caído actividad, tampoco vas a recibir. Es decir, es que tampoco está llegando el dinero. El poco dinero tampoco llega a todo el mundo, ¿no? Y sinceramente, pues alguien tendrá que conseguir dinero como sea, porque el problema ya no es esto. El problema es que lo que estamos anticipando ahora, estos 200.000 que se dan de baja, esto puede ser la antesala de algo mucho más grande, porque hablamos de un rebrote, y del tamaño o el tipo, la forma de la letra de la crisis, pero es que la letra ya no es una V, una L, una U, es que son una triple W, es lo que podemos encontrarnos, y eso no va a permitir salir de la recuperación con fuerza. Profesor Higueras, me va a permitir, solo nos quedan 3 minutos, 2 minutos y medio, y quiero darles paso al señor Camps y al señor Contreras. Miquel, tenim poc temps, el que vulgui dir en un minut. Diem un castellà perquè el profesor Higueras ens pugui entender. Lo que sí que estamos detectando ya y que da mucho miedo, hablando de letras y de segundas olas y recaídas importantes, es la gran preocupación que hay en este momento en el sector para cuando se tenga que empezar a devolver estos ICOs con un año de carencia. Hablamos de marzo, abril, mayo del año que viene,
un oyente nos llama, nos pregunta si hay alguna posibilidad de que estos ICOs se alarguen, es decir, que no sea un año de carencia, Nosotros sino que sea un año y estamos medio. pidiendo, exigiendo, rogando que en lugar de un año sean 2 años de carencia. Bien. Pero a ver si alguien nos escucha y legisla en consecuencia, porque Pues es que... le puedo asegurar que las llamadas de los autónomos que tienen un ICO, aquí me está hablando con ellos, es no podemos devolver en mayo que viene, en junio que viene, necesitamos 2 años. Esto es lo que están diciendo los oyentes de la Radio Nacional. Así pues que, por favor, yo sé que ustedes trabajan muy bien, señor Camps. Presionen, presionen y presionen. Yo creo que eso precisamente es de las cosas más fáciles que se puede conseguir. ¿Sí? ¿Usted cree que sí? Claro, porque eso quiere decir que ellos, como está avalado, pues los bancos te darán, cobrarán sus intereses correspondientes y tienen un crédito más. Es su actividad. Eso yo creo que no va a ser el gran problema. Yo creo que el problema se centra primero en cómo la sociedad termina de asimilar que estamos en pandemia. Y eso quiere decir muchas cosas, quiere decir los cuidados que tenemos que tener, pero yo creo probablemente que para la economía tendremos que terminar conviviendo con la pandemia. Y eso hay mucha gente que no lo entiende, pero yo creo que terminaremos conviviendo con la pandemia, asumiendo los riesgos, teniendo en cuenta que el sistema sanitario es mucho mejor preparado y con más experiencia de esta enfermedad, que evidentemente los avances en tema de sistemas paliativos y demás, incluso en la investigación de la... Y entonces, si no queremos parar la máquina de la economía, tendremos que terminar conviviendo. Y luego hay algo, y eso, que como tenemos aquí un representante de los autónomos, lo digo, yo creo que el futuro de los autónomos consiste en que realmente el autónomo que puede trabajar por su cuenta, solo, con ganas de hacer cosas, que no necesita estructuras societarias, evidentemente es un autónomo y tiene capacidad. Hay otros autónomos que evidentemente habrá que revisar esa existencia de esos autónomos. Y hay un tercer punto. Me va a permitir solo una cosa, señor Contreras, le invitaremos otro día, pero los oyentes están llamando y preguntando. Vale, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Ahorrar o consumir? Nos queda menos de un minuto. ¿Ahorrar o consumir? Las familias preguntan. Sé que les hago la pregunta del $1.000.000. Consumir el més a prop que podem pensar en el que tenim a sota el bloc de pisos al carrer del costat y no que está a 1.000 kilómetros, que pues es €1 más barato, pero se'n van totes diners. Consumir, señor Contreras. Hace 4 meses hubiese aconsejado eso, porque había que mantener la actividad, no podíamos dejar caer el Producto Interior Bruto, pero ahora eso acepto la propuesta que dice el compañero, porque creo que... Bien, pues consumir es la solución. Consumir. Profesor Higueras, una palabra, ¿consumir o ahorrar? Consumir. Bien, gracias, profesor Higueras. Gracias, señor Contreras. Gracias, Miquel Camps. Volveremos a invitarlos. Muchas gracias. Butlletí, fins després.